Trabajo individual, políticas públicas, presentado por Dayani Juliet Martínez Ojeda. La constitución política actual en Colombia es un Estado social de derecho organizado en república unitaria. La estructura general del Estado está compuesta por el Estado, ramas del poder público, órganos de control, órgano electoral, órganos autónomos. Estas son por elección directa, o sea, son elegidos por voto popular. El Estado tiene como fin servir a la comunidad garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes fundamentales de todos los colombianos. Y para su cumplimiento, el Estado ha organizado una estructura a través de ciertas autoridades. Las ramas del poder público, cada una con su independencia y autonomía, conforme a sus funciones, y estas son ejecutiva, legislativa y judicial. La rama ejecutiva, integrada por presidente, gobernadores y alcaldes, es la que se encarga de crear las políticas públicas como también administrar los bienes de la nación. La rama legislativa, integrada por el Senado y Cámara de Representantes, se encarga de crear las leyes que gobiernan a los colombianos. La rama judicial, integrada por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de Judicatura, Consejo del Estado y la Fiscalía General de la Nación. Estas son las encargadas de hacer cumplir la Constitución y las leyes creadas en el Congreso. Los órganos de control, encargados del control disciplinario y fiscal. Está conformado por el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. También por la Contraloría General de la República. La organización electoral. Son entidades encargadas de la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, conformado por el Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil. Los órganos autónomos son entidades que tienen un régimen especial y autonomía propia por la Constitución política o las leyes. Está integrado por corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, Autoridad Nacional de Televisión, Comisión Nacional del Servicio Civil, el Banco de la República de Colombia y los entes autónomos universitarios. Gracias. De planificación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un periodo de gobierno. Este mismo plan tiene unos tiempos para presentarse, los cuales son 4. Más adelante los vamos a ver con detenimiento. Tenemos el diagnóstico. Como fases, pues qué pena, como fases tenemos lo que es el diagnóstico como primera fase, la parte estratégica, el plan de inversiones y el seguimiento y evaluación del PDT. Vamos a continuar, vamos a desplegar cada uno de estos apartes. Vamos a comenzar. ¿Qué es el PDT? Ya lo habíamos dicho, pues es un instrumento de planificación que orienta a todas las administraciones departamentales, distritales, municipales durante un periodo de tiempo, pues para el caso de Colombia son 4 años. Este instrumento pues está compuesto por 4 elementos. Básicamente está el diagnóstico, está la parte estratégica, el plan de inversiones y el seguimiento y evaluación del mismo. Para llevar a buen término este plan de desarrollo, pues se debe de contar o se debe de cumplir con unos tiempos estimados para la presentación del mismo una vez es elegido el mandatario en el territorio. Entonces tenemos como primero pues la elaboración del plan de desarrollo territorial
y la presentación del mismo ante el Consejo Territorial de Planeación y ante la Corporación Autónoma Regional. Este plazo parte desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero. Posterior a este tiempo, tenemos la entrega de este documento a estas entidades desde el 29 de febrero hasta el 31 de marzo. A partir de ahí, sí, tenemos la revisión de este documento por parte de estas corporaciones públicas. Les recuerdo, el Consejo Territorial de Planeación y la Corporación Autónoma Regional. Ellos tienen desde el 31 de marzo hasta el 30 de abril para realizar esta revisión. Posterior a esta revisión, pues realizarán la aprobación del mismo, sí, discusión, aprobación del mismo, también con unas fechas estimadas desde el 30 de abril al 31 de mayo. Ahora sí vamos a ver las fases que les dije que eran las 4 fases. Vamos a comenzar con la primera. Estas 4 fases pues básicamente hacen parte de esta elaboración del PDT. Bien, a este diagnóstico de estos programas pues establecer una asignación de recursos financieros disponibles para pues obviamente llevar a buen término nuestro plan en cada uno de sus apartes. Pues obviamente este ejercicio comienza con el análisis de la situación financiera del municipio, que conlleva a identificar el esfuerzo para generar ingresos propios y articular efectivamente las fuentes de financiación del desarrollo territorial. La definición del plan de inversiones no es un ejercicio lineal, sino un ejercicio iterativo que requiere de la armonización con la parte estratégica, como les dije, del PDT. No debe estar alejada de la misma, sino que debe ser algo integral. Y por último, y la última fase, es el seguimiento y la evaluación, que consiste en revisar si este PDT es apto para el seguimiento y la evaluación. Esto de tal forma que la entidad territorial pueda empezar a establecer la estructura, los niveles de responsabilidad y las distintas formas y herramientas que implementará para cumplir con esta función. El incluir este capítulo en los planes de desarrollo, ¿sí?, da una muestra clara de voluntad política y técnica de las autoridades, pues por realizar un gobierno orientado a resultados, abierto y transparente. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edgar Ramírez, estudiante de Administración en Salud. El tema a desarrollar en esta oportunidad son las competencias de las entidades territoriales en Colombia. Tenemos ¿qué es una entidad territorial? Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyen en los términos de la Constitución y la ley. También encontramos cuáles son las entidades territoriales que hay en Colombia. Colombia cuenta con 1.123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos. En la actualidad Colombia está organizada territorialmente por departamentos, municipios y distritos. Principalmente otras divisiones especiales son las provincias, las entidades territoriales indígenas y los territorios colectivos. También encontramos la organización territorial, de acuerdo a la Constitución, en los artículos 285 y 286 de la Constitución Política, en la que encontramos la autonomía de las entidades territoriales. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución, de la ley, y en virtud estos podrán gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para su cumplimiento, participar en las rentas nacionales. Aquí también encontramos las entidades territoriales, las cuales vienen dentro de los ministerios que serían los departamentos y los municipios. Dentro de los departamentos administrativos tendríamos lo que son las regiones, los distritos, las provincias y las entidades indígenas, las cuales tienen unas funciones que son delegación de la política social del Estado, saneamiento básico, salud y educación, obras públicas y equipamiento humano, transferencia de la nación, autonomía política y gobierno propio, rentas propias y autonomía presupuestal, servicios públicos domiciliarios y sociales, defensa, seguridad y convivencia ciudadana. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Dayana Erazo. Hoy les voy a hablar del Plan de Desarrollo Municipal. Este es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social de un determinado territorio. Está compuesto por los instrumentos técnicos como el diagnóstico global, su evaluación del plan vigente, los proyectos de ejecución, el plan de ordenamiento físico, el banco de programas y proyectos, su estratificación socioeconómica como el CISBEN, los censos de población y vivienda. Sus instrumentos legales son la Ley 60, la Ley 99, la Ley 131, la Ley 136, la Ley 142, la Ley 152. Su contenido está compuesto por el diagnóstico de su situación actual, la parte económica, política, social y ambiental, también por la parte estratégica, donde están los objetivos, dónde queremos llegar, sus elecciones o sus regiones, sus metas. Proyecto para lograr el objetivo no debe ser en porcentajes. Sus estrategias y sus políticas. También está compuesto por el plan de inversión, que se basa en la proyección financiera, en programas, subprogramas, proyectos, presupuestos, costos y fuentes de financiamiento. Además, en la parte de la evaluación y seguimiento de control está la evaluación y seguimiento, planeación municipal y departamental, la política, el consejo municipal. En su gestión fiscal está la Contraloría. En la parte del ciudadano, la comunidad. Sus irregularidades generales en la ley, la elaboración, falta la aprobación de los planes de acción, su ejecución, su evaluación, no hay coherencia en los planes territoriales con los planes nacionales. Gracias.